Después de un día muy pesado en el que exploramos las montañas que albergan a las mariposas monarca en su migración por México, y luego de volver a Valle de Bravo para admirar un poco del ritmo de vida locales, es que partimos en búsqueda de entornos más tranquilos para este último día de viaje. Saliendo muy temprano por la mañana, avanzamos por Cerro Gordo, en búsqueda de la Estupa de la Paz, una edificación budista construida en las cercanías de la comunidad de Avándaro. Un monje de ley Lama, sí. Ah, se dice, dicen los monjes tibetanos del Tíbet, para hacer este tipo de estructuras, para poder poner este tipo de estructuras en algún punto de la Tierra, este punto de la Tierra debe de encontrarse con mucha energía positiva, con mucha carga positiva, energía magnética terrestre. Ajá. Esto se localiza a través de los mismos monjes que sobrepasan ese nivel de espiritualidad, llegan a un punto de santidad donde se desprenden tanto de lo material como de lo malo personal, ya emociones, sentimientos, ese tipo de cosas. Eso es lo que busca la cultura tibetana. Esta estupa se encuentra adornada con banderas de oración, insignias multicolor que son colocadas con el fin de que el viento les agite fuertemente hasta llevar sus bendiciones a muchos otros lugares. Esta es la estupa más grande y antigua de Occidente, que con sus 36 metros de alto se levanta majestuosamente rodeada del bello paraje vallesano. Dentro de la gran estupa se encuentran algunas reliquias provenientes de importantes monjes de 4 escuelas del budismo tibetano. Joyas, semillas, hierbas medicinales, enseñanzas de Buda y demás efigies sagradas se encuentran dentro de este sitio, bendecidas a través de rituales de los grandes lamas. Si puedes visitar la Estupa de la Paz y quieres dotarte de un poco de su poder, se nos sugieren varios rituales, como meditar pensando en tus seres queridos u orar por la paz de la humanidad y el mundo. En lo personal, caminé alrededor de la estupa en el sentido de las manecillas del reloj por 3 veces, pero puedes hacerlo hasta 7, 11, 21 o 108 veces. En las cercanías de Avándaro encontraremos una serie de fallas geográficas, arroyos y riachuelos que nos permitirán entrar en contacto con parajes muy bellos donde el agua encuentra su cauce rumbo al lago de Valle de Bravo, formando cascadas muy apreciadas por los visitantes y que le dotan de más atractivos a la región. La más famosa en la región es quizás la cascada Velo de Novia, que forma parte del Parque Ecológico Velo de Novia. Esta cascada tiene una caída de agua de aproximadamente 35 metros y se alimenta del arroyo de San Juan. Y nos comentaron que, durante la época de lluvias, esta cascada cuenta con un flujo muy fuerte de agua y pierde su blanco característico debido a la gran cantidad de sedimento que arrastra la corriente. De ahí de donde se ve que desemboca, de ahí mismo nace una de sus corrientes. De ahí flota el agua desde la tierra, de ahí nace y cae. Y atrás de la que nace ahí mismo viene otra corriente a acompañarla, a hacerle como que la segunda. Lo del río o arroyo del que venía. Ajá. No, ese es otro distinto. Okay. El de acá llega de acá y ese llega desde acá atrás. Sí. Pero ambas corrientes, todas las corrientes son 100% naturales, ¿no? Una hidroeléctrica y lo que ya son las hay gente ya los...
Los alrededores del parque se han acondicionado con mesas, bancos e incluso asadores para disfrutar de un bello día de campo en medio de la naturaleza. También se venden alimentos, artesanías e incluso puedes rentar caballos para realizar un paseo por la reserva. Este ambiente es completamente ideal para disfrutar de un tranquilo y apacible día de campo con nuestros seres queridos. Finalmente un poco más cerca de poder acercarme a la cascada Velo de Novia, me doy cuenta de que es un lugar muy bello. Si tienes tiempo cualquier fin de semana muy cerquita de la Ciudad de México, puedes venir a Valle de Bravo y deleitarte un poco con toda esta belleza. Dejando atrás al parque Velo de Novia, es que regresamos a territorio vallesano con rumbo a la cascada Valle de Bravo, mejor conocida localmente como Cascada del Molino. En el camino podremos ver la avenida principal del poblado de Avándaro, Rosales, donde encontraremos el centro comercial de esta comunidad y podremos comer o tomar algo y pasar a alguna de las muchas tiendas que se sitúan en esta vialidad. Igual que la otra, que la orilla. Esta, si lo ven, falta más presión, jala más agua, y te ayuda a vencer montes. Y igual, es una cascada, un río 100% natural, no es hidroeléctrico tampoco. ¿Por qué cascada del Molino? Porque anteriormente, muchísimos años atrás, los nativos de aquí de Valle se dedicaban a sacar de esta misma piedra el famoso mecate. La cascada del Molino nos muestra otra faceta de la belleza natural de estos rumbos, pues, a diferencia de la del Velo de Novia, cuenta con caídas de agua bastante menos pronunciadas, pero sin desmerecer su espectacularidad. Esta cascada cuenta con un caudal también muy fuerte. Sin embargo, sus múltiples caídas van amortiguando el flujo que llega hasta el pequeño puente que conecta a Avándaro con Valle de Bravo. Una serie de negocios se han colocado a los costados de esta cascada y sus alrededores para ofrecer a los turistas todo tipo de souvenirs de la región. Después de habernos llenado de energía en la Estupa de la Paz y de habernos maravillado con la belleza de las cascadas locales, partimos en busca de una mirada panorámica de Valle de Bravo, para entender de una mejor manera el encanto de este pueblo mágico. Llegando hasta el mirador de la Cruz de Misión, Valle
nos regala una encantadora postal para contrastar el lago, el pueblo y las montañas resguardeciendo a ambos. Claro está, siempre con el potencial de encontrarnos a algún viajero que esté disfrutando de otro atractivo de esta región, el vuelo en parapente, que suele hacerse desde lo alto de la reserva Monte Alto. Una de las últimas paradas necesarias que tenemos en este viaje es hacia los restaurantes flotantes que se encuentran amarrados al muelle vallesano. Y es que esta curiosa experiencia es un buen detalle para poder matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, disfrutar un poco del lago de Valle de Bravo, y por el otro, deleitarnos con un poco del sazón local y probar un poco de buena comida. Durante nuestro almuerzo, podremos observar a las aves locales y el cómo se acercan para que los turistas les brindemos algún bocadillo fácil. Ciertamente, son aves muy inteligentes, aunque en lo personal no soy muy de brindarles alimento de esta manera. La última escala en este viaje antes de volver a casa será hacia el mercado de artesanías local, que se encuentra ubicado en la zona del centro de Valle de Bravo, y donde podremos admirar todo tipo de artesanías elaboradas por parte del talento vallesano. Motivos lacustres, montañeses e incluso aquellos que aluden a la migración de las mariposas monarca pueden encontrarse en objetos de metal, barro, cerámica, tela, entre muchos otros estilos artísticos. Un muy buen lugar para hacer las compras de último minuto antes de partir de esta singular población, sin duda alguna. Aunque vamos en sentido contrario de las bellezas naturales de Valle de Bravo, el paisaje montañés del Parque del Nevado de Toluca nos regaló espectaculares paisajes, aunque hay que recordar que siempre se debe dirigir con cuidado, puesto que en ocasiones bien podremos encontrarnos con tramos con neblina. Hay que respetar siempre al humor en el que se encuentre la madre naturaleza. Y es así como termina esta excursión hacia Valle de Bravo, uno de los más singulares pueblos mágicos con los que cuenta mi país, lleno de gente muy amable y con una belleza natural envidiable, que, contando con atractivos para todo tipo de viajeros, demuestra que seguirá siendo un destino popular para seguir visitando en el futuro. Así, tras volver a casa, me quedo con muy gratas memorias de lo que nos presentó Valle de Bravo, y con aún más deseos de explorar otros rincones de mi bello país. Por supuesto, invitándote a acompañarme en aquellos otros viajes. Solo me queda sugerirte que, por favor, si te gustó el video y quieres acompañarme en ese y mis otros viajes, suscríbete al canal y no te olvides de dar me gusta y dejar tus comentarios. Gracias por vernos.